Soy Ignacio, el tema razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Comenzamos por repasar algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de razones trigonométricas, siempre vamos a trabajar con triángulos rectángulos y son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Ahora vamos a aprender cómo se llama cada uno de los lados del triángulo. Pero primero quiero decir que un triángulo es un polígono formado por tres lados y tres ángulos. Y recordemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre nos va a dar 180 grados. Si uno de sus ángulos mide 90 grados, como en este caso el ángulo recto, el ángulo A y el ángulo C, juntos sumados nos dan otros 90 grados, lo que significa que el ángulo A y el ángulo C reciben el nombre de ángulos agudos, ya que miden menos de 90 grados. La trigonometría es una rama muy importante de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Es por eso que las razones trigonométricas se aplican al triángulo rectángulo. Ahora comenzamos por identificar cada uno de los lados de nuestro triángulo rectángulo y comenzamos por el lado más largo, o sea, este, comprendido entre A y C. Y ese lado se le conoce con el nombre de la hipotenusa. Enseguida vamos a identificar los otros dos lados, en este caso entre A y B y C. Y se les conoce con el nombre de catetos. Y recordemos que los catetos reciben doble nombre según el ángulo de referencia. Una vez tenemos identificados los nombres del triángulo, procedemos a tener nuestro ángulo de referencia. Cualquiera puede ser el A o el C. En este caso voy a tomar, por ejemplo, el ángulo C. Y ese va a ser nuestro punto de partida o el ángulo de referencia. Le vamos a colocar el nombre de alfa. Y aquí lo tenemos. Entonces este va a ser nuestro ángulo marcado. Frente a nuestro ángulo de referencia, o sea, así, queda el cateto opuesto, o sea, CO. Y el cateto que está al lado de nuestro ángulo de referencia se le conoce con el nombre de cateto adyacente, o sea, CA. Y recordemos que la hipotenusa nos queda frente al ángulo de 90 grados. Enseguida ya podemos trabajar con las razones trigonométricas, pero antes debemos de resolver el ejercicio que tenemos aquí. Aquí tenemos unas medidas en centímetros, o sea, este lado del triángulo son 12 centímetros. La medida acá de la hipotenusa, o sea, entre A y C, son 13 centímetros, pero no sabemos la medida de este lado, o sea, entre B y C, y tenemos X. Entonces aquí tenemos una incógnita, y para resolver este ejercicio lo vamos a resolver aplicando el teorema de Pitágoras.
¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y tenemos lo siguiente. Aquí comenzamos por x al cuadrado. Y esto es igual. Tomamos acá la primera medida, que son 12 centímetros. Y acá no tenemos necesidad de utilizar la unidad de medida. Simplemente con el número. Y este número lo elevamos al cuadrado. Y tenemos más. Tomamos el siguiente número, que es 13 centímetros. Y también lo elevamos al cuadrado. Y esto es igual. Este es el primer paso. El segundo paso, tenemos x al cuadrado. Esto lo dejamos tal como está. Y esto es igual. Y resolvemos cada una de estas operaciones. 12 elevado al cuadrado nos da aquí 144. Bajamos el más y resolvemos enseguida esta operación. 13 elevado al cuadrado nos da aquí 169. Y esto es igual. El tercer paso sería el siguiente. Tenemos x al cuadrado, que lo dejamos tal como está. Y esto es igual. Ahora, este número que está aquí sumando, que está positivo, lo trasladamos al otro lado y llega a ese lado restando. O sea, tenemos 169 menos 144. Y repito, está sumando, pasa a restar. Y esto es igual. Aquí el cuarto paso, x al cuadrado, lo dejamos tal como está y resolvemos esta resta. 169 menos 144 nos da 25. Y esto es igual. Hemos llegado a una ecuación de segundo grado. Tenemos dos resultados, uno negativo y uno positivo. Recordemos que vamos a trabajar únicamente con el positivo. Seguimos resolviendo. Esta x que está elevado al exponente 2, o sea, este número pasa al segundo miembro y llega como índice de este número. O sea, aquí tenemos x que está sola y esto es igual a la raíz cuadrada de este número. Repito, el cuadrado pasa como índice de este número y nos queda dentro de la raíz. Y el sexto y último paso es x que está sola y esto es igual y resolvemos esta raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 25 es 5 y de esta forma ya hemos llegado al resultado que estábamos buscando. Ya podemos reemplazar esta x, la podemos borrar y en su lugar colocamos el número 5. ¿5 qué? En este trabajo, en este caso, están trabajando con centímetros. Y ya tenemos la medida. Y de esta forma ya podemos trabajar con las razones trigonométricas. Y las voy a construir aquí. Y aquí las tenemos. Seno de alfa, que es igual a cateto puesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Enseguida vamos a reemplazar las cantidades correspondientes. Entonces, cateto opuesto en este caso es 12 centímetros. Y la hipotenusa, que son 13 centímetros. Ahora coseno de alfa, cateto adyacente, que es, en este caso, 5 centímetros. Y esto sobre hipotenusa, que son 13 centímetros. Ahora cateto opuesto, que son 12 centímetros, sobre cateto adyacente, que son 5 centímetros. Y de esta manera ya tenemos identificadas
esas cantidades. Ahora vamos a dividir estas fracciones y para ello vamos a utilizar la calculadora. Después de dividir, vamos a transformar ese resultado en grados. Recordemos que nuestro ángulo marcado es el ángulo alfa. Aquí lo tenemos. Y utilizando la calculadora nos queda de la siguiente forma. Aquí la tenemos. Y tenemos 12 dividido en 13. Y eso es igual a 0.92 que escribimos acá frente. Entonces acá tenemos 0.92 y esto es igual. Enseguida vamos a transformar esta cantidad decimal en grados. De nuevo nuestra calculadora. Entonces acá para transformar esa cantidad en grados oprimimos en esta calculadora la teclita ARC y enseguida seno y nos ha generado el número 67.38 que escribimos acá. Y esto nos dio en grados. Enseguida vamos a efectuar esta división. Tenemos aquí 5/13. Entonces, de nuevo, a nuestra calculadora tenemos el número 5 dividido en 13. Y eso nos generó 0.38 que escribimos acá. Y esta cantidad decimal la vamos a transformar en grados. De nuevo, nuestra calculadora, oprimimos la teclita ARC, enseguida coseno. Y nos dio 67.38 que escribimos acá. En grados. Ahora nos queda la última razón trigonométrica, que es la tangente de alfa, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos 12/5. Tomamos la calculadora y tenemos el número 12 dividido entre 5. Y eso es igual a 2.4 que escribimos aquí. Y esto es igual. Vamos a transformar esa cantidad en grados. De nuevo tenemos la calculadora y oprimimos la teclita ARC para que nos genere en grados. Y enseguida la de tangente. Y nos dio 67.38 que escribimos aquí. Se preguntarán que por qué dio lo mismo. Es porque todo el tiempo hemos trabajado únicamente con el ángulo alfa, que es nuestro ángulo de referencia, o también el ángulo marcado. Y de esta forma yo he terminado toda esta explicación.